911. ¿Cuál es su emergencia? La voz que llegó a través de la línea era apenas más que un susurro. Ayúdame. Caterina se irguió en su silla, con los dedos sobre el teclado. Llevaba más de una década trabajando como operadora. Lo había oído todo: pánico, dolor, confusión, incluso alguna que otra llamada de broma. Pero esto fue diferente. Había algo en la forma en que la voz de quien llamaba temblaba, en la forma en que las palabras se escapaban como si tuvieran miedo de existir. Subió el volumen de sus auriculares. Señora, necesito que hable más alto. ¿Qué ocurre? Silencio. Entonces. Una inhalación aguda y entrecortada. No es seguro, no puedo respirar. A Catherine se le encogió el estómago. ¿Emergencia médica? Su mente repasó las posibilidades. Un ataque de pánico, un episodio de asma, tal vez incluso una reacción alérgica. Rápidamente marcó la llamada de socorro, iniciando un rastreo de ubicación. El sistema procesó durante un segundo antes de emitir un resultado. Un hospital. Sus dedos se congelaron. La llamada provenía del interior del Hospital General San Agustín. Su pulso se aceleró. ¿Por qué alguien en apuros médicos llamaría al 911 desde un hospital? A menos que... Reprimió el pensamiento, manteniendo la voz serena. Señora, ¿está en un hospital ahora mismo? Una respiración entrecortada, apenas audible. Sí. Los dedos de Catherine bailaron sobre el teclado, abriendo el directorio del hospital y buscando contactos de emergencia. Sus manos se movían automáticamente, entrenadas por años de experiencia, pero su mente ya estaba tratando de llenar los vacíos. Algo no cuadraba. Si esta mujer estaba dentro de un hospital, ¿por qué no estaba presionando el botón de llamada a una enfermera? ¿Por qué nadie la ayudaba? Catherine había recibido miles de llamadas de hospitales, pacientes en apuros, familiares en pánico e incluso médicos exhaustos que pedían la intervención policial. Pero nunca había escuchado algo así. Una llamada al 911 desde el interior de un hospital. Una mujer que debería haber tenido acceso a atención médica, pero en lugar de eso, llamó a la línea de emergencia. Su voz era débil. Inconstante. Casi como si no se supusiera que ella llamara en absoluto. Catherine tragó saliva, forzando a su voz a permanecer firme. ¿Puedes decirme qué pasa? ¿Eres paciente? Una pausa. Por un segundo, Catherine pensó que la llamada se había cortado. Entonces. Un susurro sin aliento, apenas perceptible. Atrapado. El pulso de Catherine se aceleró. Sus dedos volaron sobre el teclado, marcando la llamada como de alta prioridad. Algo estaba mal. Muy mal. Rápidamente envió un mensaje a su supervisor, Scott Mars, quien estaba monitoreando las llamadas desde el escritorio de al lado. Él se giró casi al instante, captando la expresión de su rostro. ¿Problemas?, preguntó. Catherine no apartó la vista de la pantalla. Un paciente del Hospital General San Agustín acaba de decir que está atrapado. Scott frunció el ceño y se incorporó. ¿Una llave psicológica? Eso explicaría muchas cosas. Un paciente angustiado, quizás ingresado involuntariamente, confundido, desorientado, intentando pedir ayuda cuando no le permitían salir. Pero Catalina meneó la cabeza. No lo sé todavía. Cubrió el micrófono de sus auriculares y bajó la voz. Suena débil. Algo anda mal. Scott no lo dudó. Agarró su radio y su voz sonó aguda y entrecortada. Que los oficiales se dirijan al hospital. Algo anda mal. Catherine volvió a su pantalla y entrecerró los ojos mientras finalizaba el rastreo de ubicación. La llamada no había venido de la sala de emergencias. No había venido de una sala de pacientes. Había venido de algún lugar más abajo.
Un sótano. Se le revolvió el estómago. Señora, dijo con cuidado y firmeza, le envío ayuda ahora. ¿Puede decirme exactamente dónde se encuentra en el hospital? Una inhalación aguda y sibilante. Sótano, habitación, frío, por favor. Entonces. Un ruido de fondo. Una puerta crujiendo. Todo el cuerpo de Catherine se tensó. La respiración en la línea cambió, más rápida, frenética. Entonces. Silencio. La llamada se desconectó. Catherine se quedó congelada. Esa no fue una llamada perdida. Alguien lo había terminado. Sus dedos se movieron sin dudarlo, registrando la llamada como prioridad 1. Scott ya hablaba por radio, transmitiendo la urgencia a los oficiales. Tenemos una posible situación de emergencia en el Hospital General de San Agustín. Posible paciente en peligro. Última ubicación conocida, sótano del hospital. Las manos de Catherine agarraron el escritorio. Alguien dentro de ese hospital necesitaba ayuda. Y alguien más no quería que lo entendieran. El oficial Daniel Carter había tenido una noche tranquila. El tipo de noche en la que él y su compañera, Jenny Ruiz, podían sentarse en la patrulla con un café aún caliente, sin responder a nada más serio que unas cuantas quejas por ruido y un pequeño choque. Luego llegó el despacho. Una llamada de emergencia desconectada. Un posible paciente atrapado. Y ninguna razón lógica para que alguien en un hospital, un lugar destinado a sanar, no pudiera recibir ayuda. El cambio se produjo en un instante. Carter apenas tuvo tiempo de procesar la situación antes de que Jenny ya estuviera activando la sirena y acelerando hacia el Hospital General de San Agustín. En el momento en que entraron a la zona de ambulancias, los instintos de Carter se activaron. Algo estaba mal. Urgencias bullía de movimiento, enfermeras corriendo entre pacientes, médicos dando órdenes breves, el pitido constante de las máquinas sincronizado con el caos. Había ajetreo, pero no pánico. Fuera lo que fuese que estuviera sucediendo, nadie más parecía enterarse. Carter no perdió tiempo. Se acercó a la recepción, mostrando su placa. Recibimos una llamada al 911 desde el hospital. Alguien está en apuros. La recepcionista, una mujer de mediana edad con ojos cansados, lo miró parpadeando. ¿Desde dentro? Jenny se inclinó. Sí. La llamada vino de la habitación de un paciente. Pero la rastrearon hasta el sótano. Eso llamó la atención de la recepcionista. Ella dudó. Luego intercambió una mirada con una enfermera cercana. ¿El sótano?, repitió la enfermera, frunciendo el ceño. Eso no tiene sentido. No hay habitaciones para pacientes ahí abajo. Es solo un almacén. Registros antiguos, algunas oficinas de mantenimiento. Jenny apretó la mandíbula. Entonces alguien está en un lugar al que no pertenece. Carter podía sentirlo, el cambio en el aire. La quietud del personal del hospital. Alguien sabía algo. O peor aún, alguien fingía que no lo sabía. El guardia de seguridad del hospital, un hombre corpulento con una linterna enganchada al cinturón, dio un paso al frente. «Puedo llevarte allí abajo». Carter asintió. «Vamos». El viaje hasta el sótano fue silencioso. Demasiado silencioso. En cuanto se abrieron las puertas del ascensor, una ráfaga de aire frío los golpeó. Las luces fluorescentes del techo parpadearon, proyectando sombras irregulares sobre el suelo de linóleo. Las botas de Carter resonaban con cada paso y la mano de Jenny flotaba cerca de su funda. La mayoría de las puertas por las que pasaron estaban cerradas. Entonces, una puerta al final del pasillo. Ligeramente abierto. Carter se movió primero, abriéndola más y con su linterna atravesando la penumbra. Y allí, una cama de hospital. Vacío.
Una vía intravenosa todavía conectada al poste. Un brazalete de paciente sobre las sábanas. Jenny se acercó más, con la respiración entrecortada. Se agachó y rozó el brazalete con los dedos. El nombre estaba claro. Gracia Holloway. Jenny exhaló bruscamente. Acaban de estar aquí. Carter se volvió hacia el guardia de seguridad. ¿Quién es Grace Holloway? El hombre vaciló. Ese nombre, me suena. Déjame revisar los registros de arriba. Sus pasos se alejaron rápidamente, demasiado rápido, mientras desaparecía hacia el ascensor. Carter no lo vio irse. Algo no andaba bien. Jenny ya se movía, observando la habitación con atención. Pasó un dedo por la vía intravenosa, con el rostro ensombrecido. Entonces, sintió un nudo en el estómago. El extremo de la vía intravenosa había sido cortado. No se eliminó correctamente, se cortó. No se fueron voluntariamente, murmuró. Carter siguió su mirada. Luego vio algo más. Una pequeña gota oscura contra el suelo blanco. Sangre. Solo una gota. Pero estaba fresco. Sus hombros se cuadró. Se giró, iluminando con la linterna la puerta abierta. Alguien había estado allí. Y no habían ido muy lejos. Arriba, el personal del hospital estaba trabajando duro. El tranquilo bullicio del trabajo rutinario del hospital se había roto. La recepción estaba desordenada, los papeles se barajaban a toda prisa mientras las enfermeras intercambiaban miradas confusas. Algo andaba mal, y ahora todos lo sabían. Grace Holloway había ingresado hacía 3 días. Sin familia. Sin visitas. Una paciente como cualquier otra, excepto que no era. Tenía antecedentes de enfermedad respiratoria, pero nada grave. No había motivo para que desapareciera en plena noche. Y sin embargo, ella se había ido. La enfermera jefa estaba pálida, sus dedos apretaban un expediente con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Su historial llegó esta mañana, susurró. Ya no está. A Carter se le revolvió el estómago. No fue un error. Alguien se lo llevó. Su radio cobró vida con un crujido. La voz de Catherine. Carter, he buscado su nombre. Grace Holloway fue reportada como desaparecida hace 6 años. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Carter se puso rígido. ¿Estás diciendo que estaba desaparecida? Desapareció en 2018 de un centro de atención privado, confirmó Catherine. No se le conoce familia, ni se sabe a dónde fue. Jenny miró a Carter con enojo. ¿Y cómo acabó en este hospital? La enfermera jefe tragó saliva con dificultad. La trajeron inconsciente. Sin identificación. Solo una desconocida. Solo obtuvimos su nombre de un antiguo historial de seguros. La mente de Carter estaba acelerada. Una Jane Doe que había estado desaparecida durante 6 años para reaparecer repentinamente en el sótano de un hospital. Y ahora ella estaba desaparecida otra vez. Eso no fue una coincidencia. Esto fue planeado. Su mano instintivamente se acercó a su pistolera. ¿Quién la trajo? La enfermera dudó. Sem. Ingreso, estándar. Pero no estaba en estado crítico. No se suponía que debía quedarse tanto tiempo. Jenny entrecerró los ojos. Entonces, ¿por qué seguía aquí? La enfermera negó con la cabeza. No lo sé. Carter lo hizo. Porque quienquiera que se había llevado a Grace antes, había regresado por ella. Un ruido sordo repentino resonó en el pasillo. Jenny giró la cabeza de golpe hacia el sonido. ¿Qué fue eso? Las manos de la recepcionista temblaban al señalar. Sonó como un accidente.
Más fuerte esta vez. El ruido resonó a través de las paredes, seguido de un grito agudo y apagado. Carter y Jenny ya se estaban moviendo. Irrumpieron en la escalera justo a tiempo de ver una sombra que desaparecía por el siguiente tramo de escaleras. Y alguien siendo arrastrado. Las botas de Carter golpeaban contra los escalones mientras lo perseguían. La escalera estaba en penumbra, la única luz provenía de las bombillas parpadeantes del techo. El aire estaba viciado, con un fuerte olor a desinfectante y a algo más viejo, algo podrido. Policía. Alto. La figura que iba delante no se detuvo. Carter empujó con más fuerza, con la respiración agitada y la adrenalina al máximo. El hombre que iba delante se movía con rapidez, arrastrando consigo a Grace Holloway, apenas consciente y con el cuerpo inerte. Quienquiera que fuese, conocía este hospital mejor que ellos. Carter llegó al rellano justo a tiempo para ver al hombre desaparecer a través de una puerta de metal. Solo personal autorizado. Carter no lo dudó. Él la abrió de una patada. La puerta se cerró de golpe contra la pared, revelando una habitación que no era lo que esperaba. El aire estaba mal. Era pesado, denso, con algo más que solo la edad, una mezcla de antiséptico, humedad y algo más orgánico. Algo que había persistido demasiado tiempo. Algo se descompuso. Las luces fluorescentes del techo parpadeaban, proyectando un resplandor frío y estéril que apenas llegaba a los rincones de la habitación. El aire se sentía viciado, como si no se hubiera tocado en años, pero había algo en el espacio que les decía a Carter y Jenny lo contrario. Esto no era almacenamiento. Esto no eran discos. Era otra sala. Uno que no existía en ningún plano oficial del hospital. Uno que había estado escondido. Jenny se detuvo junto a él, con el arma en alto y la respiración acelerada. Carter sentía la tensión irradiando de ella, agarraba el arma con demasiada fuerza, su postura era demasiado rígida. Escrutaba la habitación igual que él, con la mirada moviéndose de una sombra a otra. Las paredes estaban cubiertas de camas. Filas ordenadas y espaciadas uniformemente. Algunas estaban vacías, con las sábanas despojadas de colchones que habían empezado a amarillear con el tiempo. Algunos estaban cubiertos, las sábanas recogidas con demasiada precisión, como si las hubieran arreglado con esmero. Como si alguien hubiera querido ocultar lo que yacía debajo. Algunos aún tenían ataduras colgando a los lados, correas de cuero, cuyas hebillas brillaban en la tenue luz. Algunos estaban cortados. Otros manchados. La respiración de Jenny se entrecortó. ¿Qué diablos es este lugar? Carter no respondió. Su respiración se hizo más lenta y su mente se aceleró. Esto no era solo un ala abandonada. Este lugar había sido utilizado. Recientemente. Entonces. Un sollozo ahogado. Afilado. Débil. La cabeza de Carter se giró rápidamente hacia el sonido. Gracia. Estaba desplomada contra una de las camas, apenas consciente. Su bata de hospital estaba arrugada, sus brazos expuestos estaban salpicados de moretones que se desvanecían. Le habían arrancado la vía intravenosa del brazo, dejando un hilillo de sangre por la muñeca. Todo su cuerpo temblaba. Y de pie encima de ella. Un médico. Pero no un médico de hospital. Su bata blanca estaba mal. Estaba manchado, tenues manchas amarillas y marrones, la tela deshilachada en los bordes. Viejo. Como si no lo hubieran cambiado en años. Como si perteneciera a un hospital que ya no existía. Lentamente y deliberadamente, el hombre se giró. Su rostro estaba extrañamente tranquilo, como si la presencia de Carter y Jenny no fuera más que una leve molestia. Frío. Separado. Casi clínico. No deberías estar aquí, dijo. Carter apuntó con su arma. Aléjate de ella. Ahora mismo.
El médico no se movió. Sus ojos los miraban fijamente, evaluándolos. No tenía miedo. Jenny se arrodilló junto a Grace, presionándole el cuello con 2 dedos. Apenas respira. Necesitamos un médico. La voz de Catherine resonó en sus auriculares. Carter, los refuerzos están en camino. Sácala de ahí ya. El médico exhaló lentamente. Nunca se suponía que ella se iría. Carter apretó el arma con más fuerza. ¿Quién es ella? El médico inclinó la cabeza, estudiándolos como si fueran la anomalía. Luego, con tranquila firmeza, dijo: un experimento. Jenny se puso pálida. A Carter se le encogió el estómago. No se trataba simplemente de un paciente desaparecido. Esto fue algo mucho, mucho peor. Y mientras las sirenas gritaban afuera, el médico sonrió. La sonrisa del médico le provocó escalofríos en la columna a Carter. No era la sonrisa de un hombre pillado con las manos en la masa, ni la sonrisa nerviosa de alguien acorralado por la policía. Era algo completamente distinto. Algo calculado. Algo expectante. Este hombre, quienquiera que fuese, no parecía sorprendido de que lo hubieran encontrado. De hecho, parecía divertido. Jenny apretó su arma con más fuerza, con una postura firme. ¿Qué quieres decir con un experimento? El médico no respondió. En cambio, su mirada se posó en Grace, todavía desplomada en la cama del hospital, respirando entrecortadamente. Tenía la piel húmeda de sudor y le temblaban ligeramente los dedos. Ella ha sido muy especial para nosotros, murmuró el médico. A Jenny se le revolvió el estómago al oírlo. Como si no fuera una persona. Dio un paso lento hacia adelante, con expresión indescifrable. Años de trabajo, continuó, con voz casi melancólica, y ahora estás aquí para arruinarlo todo. La paciencia de Carter se acabó. Dio un paso adelante, apuntando con el arma. Aléjate de ella. Pon las manos donde pueda verlas. El doctor suspiró, como si la exigencia de Carter fuera más una molestia que una amenaza. Lentamente, levantó las manos, pero mantuvo la postura relajada. No tienes idea de dónde estás, ¿verdad? Carter apretó la mandíbula. Una sala no registrada de un hospital público. El doctor sonrió con suficiencia. No registrado, sí. Su voz se tornó casi burlona. ¿Público? No. El aire en la habitación se sentía más denso. Carter esperaba mentiras, esperaba excusas. Lo que no esperaba era la verdad. Este lugar, continuó el doctor, mirando la habitación tenuemente iluminada, se construyó mucho antes que el hospital que está encima. Jenny intercambió una mirada con Carter. Esto no era un simple sótano de almacenamiento. Fue algo deliberado. La voz de Catherine resonó en el auricular de Carter. Carter, los agentes están a 2 minutos. ¿Qué ocurre? Mantuvo el arma firme. Encontramos una sala oculta. No consta en ningún registro. Tenemos al menos un sospechoso. Está hablando de experimentos. Un largo silencio. El tipo que se estira demasiado, es demasiado pesado, está lleno del peso de algo no dicho. Carter podía oír la suave estática de la línea de radio abierta de Catherine, el tenue sonido de las teclas al teclear, los papeles moviéndose. La imaginó en la mesa de despacho, con el rostro iluminado por el brillo de sus monitores, mirando algo que no quería creer. Entonces, la voz de Catherine regresó, tranquila pero deliberada. Carter. Acabo de sacar unos planos antiguos del Hospital General de San Agustín. Carter apretó el arma con más fuerza. Una lenta sensación de hundimiento se apoderó de su estómago. ¿Qué pasa con eso? Otro instante de silencio. Entonces Catherine exhaló, bajando la voz.
¿Ese sótano en el que estás? Fue clausurado oficialmente en 1978. La respiración de Jenny se entrecortó a su lado. ¿78? Catherine continuó, cada palabra con un gran peso. Antes era un ala médica pública. Ensayos a largo plazo con pacientes. Pero después de una demanda. Ella dudó, como si no estuviera segura de querer decir la siguiente parte. Lo cerraron. Lo enterraron. Se suponía que el público ni siquiera sabía de su existencia. A Carter se le heló la sangre. No se trataba simplemente de un médico trastornado que operaba en secreto. No se trataba de un científico rebelde que mantuvo con vida un experimento olvidado hacía mucho tiempo. Esto era más grande. Algo profundo. Algo oculto. Algo que no debería haberse encontrado. Carter tragó saliva con dificultad, pensando a toda velocidad en las implicaciones. ¿Cuántas personas habían estado allí? ¿Cuántas habían sido olvidadas? El doctor, el fantasma de la bata blanca, ladeó ligeramente la cabeza. Sus ojos brillaron bajo la tenue luz parpadeante. Y sin embargo, murmuró casi divertido, aquí estamos. Entonces. Movimiento. Carter vio el cambio de postura demasiado tarde. El médico no optó por un arma. Él no corrió. Se abalanzó, no hacia Carter. Ni hacia Jenny. En Grace. Su cuerpo aún estaba débil, apenas podía moverse, pero el médico no necesitaba que se defendiera. Solo necesitaba que se fuera. Jenny reaccionó instantáneamente. Su disparo atravesó el aire viciado y su crujido rebotó en las paredes. La bala atravesó el hombro del médico, sacudiendo su cuerpo hacia un lado. La fuerza lo empujó hacia atrás, estrellándose contra un carrito médico. Las bandejas metálicas vibraron y viales de algo amarillento y desconocido se derramaron en el suelo. Él gimió, agarrándose la herida, pero luego se rió. La espeluznante sonrisa nunca abandonó su rostro. Carter se movió. Abordó al médico, tirándolo al suelo. El hombre exhaló bruscamente, pero no se resistió. No precisamente. No como un hombre tratando de escapar. Más bien alguien que ya había ganado. Carter retorció los brazos tras la espalda, presionando con más fuerza de la necesaria. Los huesos de sus muñecas rechinaron bajo el agarre de Carter, pero el médico apenas reaccionó. Entonces. Una risa suave. No tienes idea, susurró el médico, con una voz ronca y legible, en que estás interfiriendo. La mandíbula de Carter se trabó. Presionó su rodilla contra la columna del hombre, asegurándose de sentir cada onza de peso. Y no tienes idea, gruñó, de lo mucho que me da igual. Jenny los ignoró. Ella ya estaba al lado de Grace, sus manos urgentes pero cuidadosas mientras presionaba dos dedos contra la garganta de la mujer. Comprobando el pulso. Espera. Su expresión se endureció. El pulso de Grace estaba ahí. Pero débil. Está entrando en shock, susurró. Necesitamos médicos ya. La radio de Carter crepitó. Sirenas. El respaldo estuvo aquí. Pero de alguna manera, él lo sabía, esto era solo el comienzo. En el momento en que las puertas de la ambulancia se cerraron con Grace dentro, Jenny se apoyó en el coche patrulla, con la mandíbula apretada. Tenía los brazos cruzados, pero Carter podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que seguía flexionando sus dedos como si necesitara algo a lo que agarrarse. Ese lugar era una tumba, murmuró, más para sí misma que para cualquier otra persona. Carter exhaló con fuerza, frotándose la nuca. Y apenas hemos arañado la superficie. El aire nocturno era denso, de esos que se pegaban a la piel como una segunda capa. Pesado. Implacable. Los oprimía, aumentando el peso que ni Carter ni Jenny podían quitarse de encima.
Las luces de emergencia rojas y azules intermitentes atravesaban la oscuridad, reflejándose en el impecable exterior blanco del hospital. El Hospital General de San Agustín se erguía alto, estéril, con las brillantes luces del vestíbulo derramándose sobre el pavimento. Para cualquiera que pasara por allí, parecía un hospital como cualquier otro. Limpio. Brillante. Normal. Pero Carter lo sabía mejor. Porque hacía menos de una hora, él y Jenny habían asaltado una sala médica oculta, sin listar, enterrada bajo sus cimientos. Un lugar que no debería haber existido. Un lugar que nunca se supo que se encontraría. Y aún así, se utilizó. Recientemente. Volvió a mirar el hospital, apretando la mandíbula. Por muy impecable que pareciera desde fuera, algo podrido acechaba bajo su superficie. Algo que aún no habían descubierto. Y algo le dijo que no debían hacerlo. El administrador del hospital se encontraba a unos cuantos metros de distancia, visiblemente conmocionado. Un hombre enjuto, de unos 50 y tantos años, con el pelo canoso pegado a la frente húmeda y su costoso reloj brillando bajo las luces de emergencia. Estaba atrapado entre el miedo y el control de daños, con la mirada fija entre Carter, Jenny y los agentes que aún rodeaban el edificio. Se retorció las manos mientras hablaba, repitiendo las mismas palabras por tercera vez. No teníamos idea de que los niveles inferiores aún estuvieran activos, insistió, con la voz cargada de la desesperación justa para que pareciera ensayada. Jenny se cruzó de brazos, sin impresionarse. El administrador tragó saliva y continuó, ni siquiera tenemos llaves de esas puertas. Deberían llevar décadas cerradas. Carter lo estudió. Buscando grietas. Por mentiras. Por miedo. Porque si lo que decía el administrador era cierto, entonces no se trataba de mera negligencia. Fue algo peor. Alguien tuvo acceso. Alguien lo había mantenido en funcionamiento. Y Grace Holloway, desaparecida desde hacía 6 años, había quedado atrapada en su interior. Jenny dio un paso adelante, con una postura rígida y la frustración apenas contenida. «¿Me estás diciendo», dijo con voz aguda, «que en todos los años que lleva funcionando este hospital, a nadie se le ocurrió comprobar qué había ahí abajo?» El administrador palideció. Sacó la lengua para humedecerse los labios mientras se secaba el sudor de la frente. «Lo cerraron antes de que yo siquiera empezara aquí», balbuceó. «Que yo supiera, solo era un sótano en ruinas. Nada más». Carter no lo creyó ni por un segundo. Su radio crepitó. «Catalina». Le tomé las huellas dactilares al médico. A Carter se le encogió el estómago. Y un largo momento de silencio. Entonces. Él no existe. Jenny se puso rígida. ¿Cómo que no existe? La voz de Catherine sonaba tensa. No hay registro de ningún hombre que coincida con sus huellas en ningún sistema. No hay licencia médica. No hay certificado de nacimiento. Nada. Las palabras quedaron pesadas en el aire, presionándolos como un peso invisible. Los dedos de Carter se curvaron formando puños. No se trataba de un médico rebelde, un hombre trastornado que llevaba a cabo experimentos ilegales en el sótano de un hospital viejo y olvidado. Esto fue peor. Porque este hombre no estaba simplemente fuera de la red. Él era un fantasma. Jenny dejó escapar un suspiro lento, negando con la cabeza. «¿Me estás diciendo», dijo con la voz cargada de incredulidad, «que el tipo que admitió haber estado haciendo experimentos ilegales con personas, el tipo al que acabamos de esposar, ni siquiera es una persona?» La respuesta de Catalina fue tranquila pero segura. «Te digo», dijo, «que quienquiera que sea, nunca estuvo destinado a ser encontrado». Carter sintió el peso de esas palabras asentarse en su pecho. Este hombre, este doctor, no solo se había estado escondiendo. Alguien lo había borrado. Sin identidad. Sin rastro documental. Sin pasado. Y aún así, existía.
Carter exhaló y su mirada se fijó en la entrada principal del hospital. Las puertas automáticas se abrieron con un suave siseo mientras las enfermeras entraban y salían apresuradamente, atendiendo a los pacientes y realizando sus turnos como si fuera cualquier otra noche. Como si no tuvieran idea de lo que se escondía bajo sus pies. No tenían idea de que un grupo de fantasmas entero había estado operando debajo de ellos. No tenían idea de que un paciente, desaparecido durante 6 años, había permanecido allí. Jenny se cruzó de brazos, siguiendo con la mirada la ambulancia mientras se alejaba de la zona de urgencias. Sus luces rojas proyectaban sombras largas y sinuosas sobre el pavimento. Ella exhaló, con la voz tensa. Esto es mucho más grande que una sola persona. Carter asintió. Sí. ¿Pero qué tan grande? ¿Hasta dónde llegó esto? Su radio volvió a sonar. La voz de Catherine era más baja esta vez. Más grave. Creo que acabamos de descubrir algo que nunca debió ver la luz. Pasaron los días. El hospital emitió comunicados oficiales. La conferencia de prensa fue breve, repleta de frases corporativas y respuestas cuidadosamente ensayadas. La junta directiva del hospital lo calificó de descuido desafortunado. Las autoridades lo calificaron de descubrimiento inquietante. Nadie lo llamó por su verdadero nombre. Un encubrimiento. El antiguo pabellón fue clausurado. La ciudad lo declaró inseguro, una forma burocrática de garantizar que nadie volviera a bajar allí. Se abrieron investigaciones. Se convocó a peritos. Pero a pesar de la indignación y la preocupación, nadie quiso responder a la verdadera pregunta. ¿Cómo pudo esto pasar desapercibido por tanto tiempo? ¿Cómo fue posible que una instalación entera, oculta bajo un hospital en funcionamiento, funcionara durante décadas sin que nadie hiciera las preguntas adecuadas? Cuanto más cavaban Carter y Jenny, más agujeros se encontraban en los informes oficiales. Ese lugar no había sido abandonado. No precisamente. Alguien había estado allí. Alguien lo había estado manejando. Y lo que fuera que había sucedido en esa sala subterránea, no había sido solo un paciente. Habían sido muchos. Jenny estaba sentada en la oficina tenuemente iluminada de la comisaría esa noche, con fotos de la escena del crimen esparcidas por su escritorio. Las imágenes se mezclaban: camas de hospital con sujeciones oxidadas, viejos soportes intravenosos, equipo médico cubierto de polvo y tiempo. Golpeó con los dedos una fotografía del expediente del paciente de Grace Holloway, con los bordes rotos y la tinta corrida. Estuvo desaparecida durante 6 años. Su voz era tranquila, pero tenía un tono cortante. Carter, sentado frente a ella, apenas levantó la vista de su propia pila de informes. Jenny adelantó la foto. 6 años, Carter. Y nadie la encontró. Nadie buscó en el lugar correcto. Carter suspiró, reclinándose en su silla. Se frotó la cara con una mano, el cansancio se le clavaba en los huesos. Ella no estaba equivocada. Las palabras de Jenny quedaron en el aire, pesadas, innegables. Grace había estado desaparecida durante más de media década. Vivo. Escondido en un lugar que nunca debió ser encontrado, un lugar que no se suponía que existiera. Lo que significaba. Ella no era la única. Carter lo sabía antes de que Jenny lo dijera. Pero al escucharlo en voz alta lo sentí real. Los dedos de Jenny se cerraron en puños, sus nudillos se pusieron blancos. Tenía la mandíbula apretada, y la frustración latía a fuego lento. ¿Cuántos más?, preguntó ella, ahora en voz más baja y aguda, ¿siguen ahí abajo? Carter no tenía una respuesta. Porque la verdad era. Él no quería saber. Porque si Grace hubiera sobrevivido. Si la hubieran secuestrado, escondido en una sala olvidada, atrapado en un lugar donde nadie pensaría jamás en mirar. ¿Y entonces cuántos otros habían sufrido la misma suerte? ¿Cuántos nunca lo lograron? Y, peor aún, ¿cuántos nunca lo harían?
El pensamiento se instaló en su pecho como un peso. Su mirada se dirigió hacia los informes esparcidos sobre su escritorio, el expediente oficial del caso sellado y sellado. El caso estaba cerrado, al menos en el papel. El sospechoso había sido arrestado. La instalación había sido cerrada. El hospital estaba haciendo lo que los hospitales hacen mejor, controlar daños. Pero en el fondo, Carter sabía. Esto no había terminado. Ni siquiera cerca. Pasaron los días. El hospital emitió comunicados oficiales. Catherine estaba sentada en su escritorio, mirando fijamente su pantalla. La oficina estaba más silenciosa de lo habitual. La mayoría del equipo de despacho había salido del trabajo. El único sonido era el leve zumbido de los monitores y el rítmico clic de sus dedos al teclear. Se suponía que el caso estaría cerrado. Pero algo no la dejaba descansar. Se quedó mirando la grabación original del 911, la llamada que lo inició todo. El susurro que los había arrastrado a algo más grande de lo que imaginaban. Ella presionó play. La estática crepitó en su auricular, seguida por la voz familiar y frágil. «Ayúdame». La respiración de Catherine se entrecortó. Entonces. Un sonido de fondo. Ella ya lo había oído antes, pero esta vez realmente escuchó. Una puerta crujiendo. Un segundo aliento. Sus dedos se congelaron sobre el teclado. Un segundo aliento. Ella rebobinó el audio, con el corazón latiendo con fuerza, aislando el ruido. No fue Grace. No fue el médico. Era otra persona. Entonces, justo antes de que se cortara la llamada. Un susurro. Tan débil que apenas se registraba debajo de la estática. No se suponía que despertara. El pulso de Catherine se aceleró. Alguien más había estado allí. Alguien mirando. Alguien esperando. Sus manos temblaban mientras intentaba alcanzar el teléfono. Esto no había terminado. No si había otro paciente. No si había otra voz esperando en la oscuridad. Ella tragó saliva con dificultad, presionándose una mano contra el pecho para calmar su respiración. Porque en algún lugar allá afuera, llegaría otra llamada. Otro susurro. Otra petición de ayuda. Y ella estaría allí para responder. Siempre.